minutos avanzamos en esta mesa de iniciativas tecnológicas y va a tocar el turno ahora a don Emilio Sánchez Escames, que es CEO de IDEA Ingeniería y que nos va a hablar del papel de la ingeniería en el ciclo de vida del hidrógeno verde. Muy buenos días, Emilio, adelante. Bueno, buenos días. Primero de todo, sobre todo dar buenos días a todos los asistentes, en este caso virtuales. Sí que me gustaría felicitar a la Consejería de Empresa, Industria y Portavecía y a la CROEN por esta fantástica iniciativa y sobre todo por darle las gracias de poder participar en esta iniciativa tan innovadora. Como tampoco me quiero dilatar en el tiempo, voy a compartir mi presentación. Bueno, mi presentación la he enfocado en el papel de la ingeniería dentro del ciclo de vida del hidrógeno verde. Creo que este nuevo vector energético, que es el hidrógeno y verde por esa generación a través de energías renovables, nos da unas oportunidades a la ingeniería fuera de lo que es el concepto tradicional de la tecnología, al final del proceso de electrólisis. Por eso, la presentación la he enfocado en 6 bloques. En principio, de forma muy simplificada, quiero hablaros de IDEA Ingeniería. Luego os quiero comentar, pues, un poquito casos de uso del hidrógeno verde. Creo que no se ha hablado mucho del proceso en sí de electrólisis. No quiero entrar en datos técnicos, pero sí que qué tecnologías hay en uso a fecha de hoy y qué se está viendo en un futuro. Luego, yo creo que la parte más importante son esas etapas de diseño de un proyecto de hidrógeno verde, es decir, qué etapas tiene el proyecto y cómo la ingeniería puede participar en cada una de esas etapas del hidrógeno verde, que yo creo que al final es este vector energético lo que nos puede proporcionar en un futuro es poder participar dentro de todas esas etapas del hidrógeno verde. Muy importante, si hablamos de un vector energético innovador, es la innovación en la que se está trabajando en un futuro dentro del hidrógeno verde, los procesos de electrólisis, y luego qué oportunidades tenemos como resumen para la ingeniería. Y veremos también referencias. No tenemos muchas referencias ni de ingeniería, pero sí que es verdad que ya empezamos a participar en proyectos muy concretos que sí que me gustaría de alguna forma destacar y sobre todo algunos proyectos que ya se están trabajando dentro de la región de Murcia, dentro de esta iniciativa que tenemos de estas mesas dentro de la región de Murcia. IDEA Ingeniería, para ponerlo en contexto, pues una empresa que se creó en la región de Murcia, es una empresa relativamente joven con 11 años de vida, pero con un crecimiento exponencial donde, bueno, para destacar, la empresa, pues a fecha de hoy, tiene más de 150 personas y hemos tenido la suerte de poder trabajar en más de 26 países. ¿Qué servicios tenemos y que están relacionados con el hidrógeno? Pues sobre todo, el principal, donde tenemos un know-how muy importante, es en el diseño de la ingeniería de los proyectos. Tenemos una unidad de negocio completamente relacionada con el hidrógeno verde y sobre todo con ese concepto de descarbonización de la economía, que sería la unidad de negocio de redes. Y luego tenemos transformación digital, que podemos decir que es la digitalización que une y es transversal entre la ingeniería y la unidad de negocio de redes. Y si nos ponemos en contexto, si empezamos a hablar del hidrógeno verde, sí que me gustaría dar un dato, es decir, esa estrategia nacional que hay de la hoja de ruta del hidrógeno verde, donde hablamos que esa visión en el 2030, estamos hablando de que se quieren instalar 4 gigas de potencia de electrolizadores. Es decir, aquí vamos a tener una oportunidad muy importante porque todo esto lleva asociado un desarrollo de un proyecto, no solamente con la instalación del electrolizador, sino también con el consumo que va a tener la industria de ese nuevo vector energético. A su vez, como hay una apuesta muy importante sobre el transporte, sobre el uso de ese vector energético del hidrógeno en pilas de combustible para los vehículos, para el transporte público, pues tendremos asociados proyectos de hidrogenera, que yo creo que al final es donde la ingeniería tenemos que poner el foco. Es decir, tenemos que poner el foco en esa economía descarbonizada y sobre todo buscar esa neutralización climática, que es un objetivo que yo creo que tenemos que tener a nivel país. De concepto muy general, ¿qué casos de uso podemos tener? Yo lo he dividido aquí en tres usos principales. Sobre todo, yo creo que el primero, por orden, el sector industrial. Creo que es el que va a servir como punta de lanza para arrastrar el consumo del hidrógeno. En este caso, pues, por ejemplo, para producir amoníaco, metanol verde, calor de proceso. También se está introduciendo dentro de la red de gas natural. Estamos viendo que el hidrógeno va a tener un consumo
en muchas ocasiones como materia prima que ya se está utilizando, pero va a sustituir a ese hidrógeno, en este caso hidrógeno que se realiza gris. Luego tenemos un consumo en el sector residencial para producir combustible alternativo al gas natural. Y luego yo creo que el potencial a largo plazo y el futuro, sobre todo, es el sector transporte. Es decir, utilizar esa pila de combustible alimentada por hidrógeno, tanto en aviación, ferrocarril, en ese transporte pesado, marítimo y vehículos eléctricos. Al final tenemos que ir viendo que se nos avecina en un futuro proyectos nuevos donde el hidrógeno tiene un papel muy importante y hay una serie de trabajos asociados a ello. Por eso, de forma muy general, pues sí que me gustaría ver qué es el proceso de electrólisis. ¿Quién no ha hecho de pequeño un experimento en el cual dentro de una cubeta con sales y minerales ha metido un ánodo y un cátodo y la ha conectado a electricidad y hemos sido capaces de disociar las moléculas del agua en hidrógeno y oxígeno? Es decir, algo con una membrana que lo separa. Algo tan sencillo que hemos hecho todo de pequeños, pues es la fuente base, es decir, para poder generar ese hidrógeno. Por eso sí que me gustaría ver qué tipo de electrolizadores tenemos y podemos usar dentro de los proyectos del hidrógeno verde. Pues el convencional, es ese que hemos comentado a fecha de ahora, es el más comercial a fecha de hoy. Son 2 electrodos, ¿vale? Con un electrolito líquido alcalino que conduce a aniones, ¿vale? En este caso hay que tener en cuenta que no necesitan metales nobles, es una de sus principales ventajas, pero la desventaja principal que tiene es que no permite acumular energía renovable, no es ideal para acumular energía renovable. ¿Por qué? Porque su tiempo de respuesta es elevado. En este caso, a futuro o presente, lo que están trabajando son con la electrólisis de membrana polimérica protónica. ¿Qué tenemos que destacar en este caso? Desventajas, porque necesitan metales nobles, diferente a lo que ocurría con la electrólisis convencional, pero sí que es ideal para acumular energía renovable. En este caso, cuando hablamos del hidrógeno verde, sabemos que la fuente de generación eléctrica suelen ser la energía renovable. Bien puede ser eólica o bien puede ser energía eléctrica. En ambos casos hay ciclos en los cuales no se está aprovechando porque tenemos el ciclo día y noche, tenemos viento o no viento, y en ese caso sí que necesitamos poder tener un proceso en el cual tengamos una respuesta rápida por esos ciclos de no generación. Y en un futuro, por eso lo quiero destacar aquí, se está trabajando en la electrólisis de estado sólido. No es comercial, necesita metales nobles, una de las desventajas que tiene. De momento no es ideal para acumular energía renovable porque trabaja con muy altas temperaturas. Lo que yo quería enseñaros, sobre todo dentro del ciclo de vida de los proyectos del hidrógeno, es esta parte. Cómo la ingeniería puede participar dentro de todo el proceso. No solamente tenemos que centrar nuestro esfuerzo como ingeniería dentro del proceso de electrólisis, sino que tenemos muchas oportunidades en las cuales podemos colaborar. La primera de ellas es la generación de esa energía renovable, con el diseño de las plantas fotovoltaicas. Luego tenemos otra línea, que sería el diseño de las líneas de distribución y las subestaciones eléctricas. En este caso, yo creo que ese nuevo uso del vector, en este caso del hidrógeno, pues es muy importante que la ingeniería vaya desarrollando esos proyectos para esa generación de la energía renovable y esa distribución de esa energía. Luego, yo creo que el punto fundamental, que ya lo ha dicho el ponente anterior, es la manipulación y almacenamiento del hidrógeno. Se trabaja con compresiones muy altas, con gases a alta compresión para almacenamiento, y yo creo que es fundamental que se siga experimentando en ese campo, aunque ahora mismo no nos centremos 100% en el proceso de electrólisis. Y en esta imagen pues podemos ver 2 usos o 2 proyectos. Uno, que es el de Iberdrola, que está trabajando para poder generar hidrógeno como materia prima para la planta de Fertiberia, ¿vale? Para la generación de amoníaco para fertilizantes. Y yo creo que el uso que a nivel país se está buscando es, sobre todo, el concepto del uso del hidrógeno para esa movilidad sostenible. Si damos un repaso dentro de las etapas de diseño del hidrógeno verde, bueno, me gustaría destacar, cuanto más uso hagamos del hidrógeno, y en este caso verde, más necesidad tenemos de diseñar plantas fotovoltaicas. Aquí la ingeniería pues tiene que seguir potenciando pues, ese concepto de desarrollo de proyectos de ingeniería, no solamente en el diseño, sino en la construcción puesta en marcha
y mantenimiento. Es un proyecto tradicional, pero al final tenemos que tenerlo en cuenta como una nueva oportunidad de negocio. Igual que es muy importante las líneas de transporte y distribución. Esto está creciendo. Lógicamente, estamos hablando de transporte de energía y necesitamos pues, crecer en esa red de distribución. Estamos hablando de redes de distribución de alta tensión hasta 400. Es decir, estamos hablando de proyectos muy grandes, de distancias grandes y en este caso, pues, exactamente igual. La ingeniería tenemos pues ese concepto, esa posibilidad de negocio o de oportunidad nueva, que es el diseño de la ingeniería básica y la elaboración de todo el proyecto. Es decir, podemos ir teniendo en cuenta todas esas nuevas oportunidades de negocio que nos está dando el hidrógeno e ir incorporándonos dentro de los proyectos en aquellos casos en los cuales tengamos un know-how. Luego tenemos la etapa del diseño de hidrógeno verde, lo que es ingeniería integradora. En esta foto os quería enseñar, esta es una planta de Fukushima, en este caso el electrolizador son de 10 megavatios y la planta solar que tiene es de 20 megavatios. Como podéis ver en la imagen, no solamente tenemos que centrar el esfuerzo en el diseño del electrolizador, que al final posiblemente haya muchas empresas en el cual llevan años trabajando en esa tecnología, pero sí podemos ser una empresa integradora de esa tecnología dentro del proyecto completo. ¿Por qué? Porque aparte del electrolizador, tenemos que diseñar el tanque de almacenamiento del agua, tenemos que diseñar todos los depósitos pulmón de hidrógeno y oxígeno asociados, hay un proceso de deshidrogenación del oxígeno, hay que hacer la compresión del hidrógeno y el oxígeno, el almacenamiento, es decir, todo lo que es un proyecto integral, donde yo creo que tenemos una oportunidad muy importante para poder aprovechar. Y luego, sobre todo, en manipulación y almacenamiento. Aquí estábamos hablando, sobre todo, que el problema de la gestión de la red eléctrica basada en energías renovables es que hay que gestionar esos ciclos de vida de día y noche de la solar fotovoltaica. Yo creo que como vector energético el hidrógeno es el mejor para hacer ese almacenamiento, ya que no pierde energía. Aquí hay un campo muy grande. Ha salido un borrador de estrategia de almacenamiento energético. Tenemos capacidad de poder almacenar en botellas tipo 4 en contenedores. Se está trabajando en diseño de grandes tanques metálicos. Aquí exactamente igual, creo que es un campo donde la ingeniería tiene que seguir evolucionando en las nuevas técnicas para ese almacenamiento del hidrógeno. Y si hablamos de hidrógeno verde, pues yo creo que hablamos de innovación. ¿Qué tenemos que seguir y en qué se está trabajando en un futuro? Pues bueno, tenemos materiales alternativos. Hemos dicho que la electrólisis PEM, en este caso, utiliza metales nobles como el platino e iridio, pues hay que trabajar en desarrollar materiales alternativos que sean más abundantes actualmente y que reemplacen a estos metales nobles. ¿Qué tenemos que seguir también trabajando? ¿Qué desventaja tenemos a fecha de hoy? Es la producción del hidrógeno verde. Su precio, estamos hablando, entre 5 y 8 euros el kilo, ya que mejorar su coste, tanto en OPEX como en CAPEX. En OPEX va a ser sí o sí, porque hay una evolución enorme dentro de España, sobre todo en la generación de energías renovables y en este caso fotovoltaica, por lo tanto ese precio bajará y tenemos que seguir trabajando sobre todo en mejorar la tecnología del electrolizador y mejorar todos los equipos y todos asociados a la planta para mejorar el precio del CAPEX. Para poder bajar ese precio, pues estaremos hablando de unos 2 euros el kilo. Y luego, lógicamente, en electrolizadores también se está trabajando. Se está trabajando, yo creo que para destacar sobre todo uno que sería con membrana de agua salada. Yo creo que al final, sobre todo en aquellas zonas donde tenemos procesos industriales, químicos y petroquímicos, que están cerca de una zona como por ejemplo el mar, poder aprovechar los recursos naturales para esa producción de hidrógeno. Como no me quiero extender mucho, sí que me gustaría, pues bueno, hacer un pequeño resumen de las oportunidades de la ingeniería. Hemos puesto como 4 bloques, en este caso el diseño del electrolizador, el almacenamiento del hidrógeno, el diseño de 2 equipos de compresión y almacenamiento y el transporte. Luego, asociado a lo que es la movilidad, tenemos la hidrogenera, que también tendremos una oportunidad en el diseño y puesta en marcha de todas las hidrogeneras que se vayan surgiendo asociados a él. Y luego no quiero olvidar que tenemos que convivir no solo con hidrógeno verde, es decir, tenemos que convivir con biocombustibles avanzados y el diseño de esas plantas necesitan como materia prima el hidrógeno, por lo tanto también tendremos una nueva oportunidad de esa generación de hidrógeno para producir estos biocombustibles avanzados. Yo creo que el concepto general
que os quería decir es, sobre todo, que hay que hacer un diseño integral de todas las instalaciones de las plantas de hidrógeno. No solo en la producción del hidrógeno, sino también en la generación de la energía renovable y luego en el consumo final, en este caso, pues, por ejemplo, en la movilidad sostenible, en el cual tenemos la hidrogenera o el desarrollo de biocombustibles avanzados. Referencias, como he comentado, es algo muy nuevo. Nosotros ahora mismo hemos presentado en la región de Murcia, que está pendiente de resolución, pues un proyecto, una subvención para desarrollar pilas de combustibles de hidrógeno asociados en este caso a carretillas. Otra referencia que podemos comentar es que hemos participado en un proyecto piloto de inyección de hidrógeno en la planta de regasificación de Enagas en Cartagena. En este caso ya lo comentó Enagas en su ponencia. Es un proyecto pilotito, entonces nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido pues, de desarrollar la ingeniería integradora para poder conectarlo dentro de la planta actual. Y el último proyecto en el que estamos colaborando, dentro de ese ciclo de vida del proyecto de hidrógeno verde, estamos colaborando con Soltec, ¿vale?, en el diseño de la línea de distribución eléctrica que conecta la planta fotovoltaica con la planta de hidrógeno. Este proyecto se presentó en la mesa anterior y nosotros también estamos colaborando. Como podéis ver, no solamente que es necesario colaborar en la tecnología de electrólisis, hay mucho campo en el cual tenemos que seguir trabajando y evolucionando sobre este nuevo reto que se nos propone el uso del hidrógeno. Bueno, si queremos un mundo verde, pues hay que plantar la semilla y nosotros desde IDEA pues estamos trabajando sobre todo pues, en cambiar el tipo de proyecto y focalizarlo sobre todo en proyectos en los cuales la movilidad sea sostenible, proyectos de hidrógeno verde, proyectos de energías renovables, muy centrados en plantas fotovoltaicas. No hay que olvidar también que el diseño de la arquitectura pues, tiene que ser bioclimática y muy importante que en esta transición energética pues el uso eficiente de esa energía. No solamente cambiarlo, sino hacer un estudio y un análisis eficiente del consumo de la energía. Y bueno, con esto termino. Os dejo mis datos para que podáis contactar conmigo para cualquier cosa que necesitéis. Os doy las gracias. Bueno, espero que he sido rápido porque quería dar conceptos generales. La idea no era de esta presentación que pudierais tener un análisis un poco muy detallado del proceso completo, pero sí que pudiéramos ver qué nuevas oportunidades dentro del ciclo de vida de desarrollo de los proyectos pues nos da este nuevo vector energético y que yo creo que tenemos que aprovecharlo y que estas iniciativas que se están trabajando ahora, como estas mesas, pues son muy importantes para poder concienciarnos de la necesidad que tenemos de ese cambio, de ese uso nuevo y de ese mundo más orientado a ese mundo verde. Bueno, yo por mi parte, pues como he dicho anteriormente, agradeceros que me hayáis dado la oportunidad de poder participar y bueno, a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.